El mundo del sí es un estado mental en el que aceptamos la vida como viene, porque nacimos para grandes cosas y todos somos suficientes. En este mundo vamos a conectar los puntos y las ideas con personas que, como tú y yo, también han tenido miedo o se han sentido solos, que han sido exitosos o no, que han tenido dudas, que se han caído varias veces pero que han decidido no rendirse. En el mundo del sí, todos somos iguales. El mundo del sí es presentado por Skechers. Aquí está nuestro invitado de hoy. Espero que su historia te inspire. Hola, gente espectacular. Qué felicidad que estén con nosotros aquí una vez más en el mundo del sí. Sería imposible que yo no conociera una mujer que está enamorada de la juventud, que sabe que las oportunidades se dan sí o sí, aunque tengamos 1000 puertas cerradas, y yo no la quiera tener aquí hablando para ustedes, contándoles sus experiencias. Así que aquí está Nadia Sánchez. Bienvenida al mundo del sí. Gracias, Pau. Muy feliz de acompañarte en el mundo del sí. Bueno, tú eres una abanderada de que las posibilidades afloran, ¿no? De que uno levanta piedras y hay oportunidades. Entonces, me gustaría muchísimo que le cuentes a la gente cómo empezaste este camino de puertas abiertas, este camino de sí se puede. Bueno, hace 8 años y medio yo vivía en Washington y trabajaba en el BIT Ujú. y llevaba ahí 4 años y realmente entendí que no estaba siendo feliz y que quería hacer algo más por lo que me llamaba la vena, literalmente, el corazón. Y creé She's en su momento para el banco, lo rechazaron, pero fue abrir las puertas a encontrar las oportunidades con mujeres y niñas en extrema vulnerabilidad en lugares inimaginables y creo la Fundación She's, me devuelvo a Colombia y empiezo a recorrer todo el país, a conocer esa Colombia profunda, esa Colombia real, a conocer las historias de mujeres berracas que habían pasado por todo el tema del conflicto armado, de abuso sexual, de desplazamiento forzoso, o sea, todas las características de ruptura como sociedad, pero que cuando las encontraba tenía una sonrisa en la cara y sabía que había una oportunidad de transformar precisamente esos imaginarios de negación, esos imaginarios de conflicto y por supuesto de austeridad. Entonces nace la fundación con ese propósito de vida de servir. Mi mami siempre decía que donde hay una máquina de coser no hay hambre. Y siento que es como ese lema de acompañarnos que donde hay oportunidades, que no te va a definir nunca, nunca el entorno donde naces o el lugar donde naces, sino te define qué haces con esas oportunidades y las conviertes en el mundo del sí. Entonces ahí nace She's, de trabajar con niñas, en llevar sus sueños hasta las estrellas, pero también con mujeres que lo han perdido todo, incluso hasta la esperanza, y que hoy pueden decir 8 años y medio después que han salido de la pobreza, que tienen razones de vivir, que están construyendo territorio. Entonces así nace She's con ese propósito de vida. Nadie, sería muy fácil escaparse de Colombia. Sería muy fácil para cualquier persona decidir encontrar otro camino, buscar las oportunidades en otro país, ya cuando estás trabajando en el BIT, porque además primero pasaste por Washington, ¿no? Estuviste en la OEA también. Sí. eh, es muy sencillo como no comprar un tiquete de regreso, porque te enfocaste en nuestros dolores y porque quisiste volver. Yo crecí en una familia muy dada al servicio, pero sobre todo en una familia que nunca vio imposible lo que parecía no ser posible. Soy hija de educadores, mi papá es matemático puro y enseña a personas con discapacidad auditiva, mi mamá en el tema de las ciencias humanas, del folclore, dadas al servicio, pero crecí también en un contexto donde tenía un agradecimiento por la vida, o sea, como más de 100 veces le decían a mis papás y le devolvían a mi hermano, como ustedes son muy jóvenes, puede tener más hijos, desahuciado y fíjate que hoy pues los dos estamos sanos y salvos. Entonces entendí que la vida me estaba dando muchas oportunidades de vivir, Ujú. pero de devolver a esas niñas que quizá ven todo nublado y cuando ni siquiera tienen problemas de salud, sino el contexto donde crecen lo ven imposible. Y ese llamado y en la forma en que crecí en mi casa con un amor infinito, que no había límites, es que he decidido entender, como me decían, dejaste el sueño americano y yo, bueno, no sé qué será el sueño americano, pero en mi caso es esa curiosidad me llevó a vivir en Washington, viví en Madrid, en Londres, en Guatemala, trabajé con los niños afectados por las maras salvatrucha
que esa es una historia que a veces poco cuento, poco saben de mí, pero decía, lo tengo acá en el corazón. Y estando allá como en la cumbre de lo que uno podría llamar una carrera exitosa, entendí que no era mi propósito de vida, Ujú. que quería devolver y hacer algo por lo que me sintiera feliz y agradecida por tener vida. Y ahí creo She Is, y por eso me devuelvo a mi país, y no te voy a negar que muchas veces hice hojas de vida y toqué la puerta de nuevo en el Bit, me reciben, pero al otro día es: "No, no, no me recibas ya, es que ya encontré el camino". Claro, tenías el ruidito ahí. El ruido completamente. Ajá. Tomé la decisión correcta, o sea, dejé toda una vida, lo que tú puedes llamar perfecta, pero entendí que gracias a dejar eso y dar el salto al abismo, sin saber con qué te ibas a encontrar, pero que yo tenía muy claro el objetivo en que sí lo iba a poder hacer, fue lo que me dio las herramientas de volverme a Colombia y empezar de cero. De cero y buscar tantos casos, porque son miles y miles de niñas las que se han visto beneficiadas de tus programas. Tienes un equipo grandioso que tiene los mismos objetivos que tú. Y cuéntanos un poquito de esas chiquitas. ¿Cómo empezaste a buscarlas? ¿Cómo las encontrabas? ¿Cómo las identificabas y decías, esta es una semilla, esta es otra semilla, esta puedo sembrarle como el amor por la vida y el amor propio también, ¿no? Totalmente. Mira que acá hay una anécdota muy linda y es que She's nace con ellas Esmeralda, que es una de las líneas de acción y mi mamá Sí. se llama Esmeralda. Ajá. Entonces era trabajar primero con las mujeres y entonces construimos 2 centros de empoderamiento en lugares súper álgidos como Arauquita, en Orito, y llegaban ellas con sus historias de vida, pero llegaban con sus hijas. Y yo decía: "Ay, ¿qué vamos a poner a hacer a las niñas?". O dejaban de ir porque no tenían con quién dejar a sus hijas, entonces adaptamos ludotecas para que fueran con sus hijas y empecé a escuchar el mundo de ellas. Y entendí que teníamos que crear un programa para las niñas, pero Ujú. nunca me imaginé qué tipo de programa. Y en la anécdota es como que yo tenía en mi cabeza súper declarado que quería crear un programa para las niñas, pero en esas me bajo a una conferencia al otro lado del mundo y me dicen: "Cuente su historia y la de la fundación a un grupo de personas", y el grupo de personas era la junta directiva del Space Center de la NASA. No. Y ahí como que ellos dijeron: "Sí, bueno, pues, nos puedes crear, tenemos la intención de tener un programa social, ¿qué se te ocurre?". El proceso demora 2 a 3 años y empiezo yo a crear Ellas Astronauta, de saber las historias de todas las niñas con las que yo había convivido y con unos talentos, pero sobre todo con lo que dije ahorita, con esas ganas de entender que no las definía el lugar donde nacieron, sino esas ganas de aprender y con habilidades excepcionales. Entonces, creo ella es astronauta y lo que iba a hacer para 3 años de aprobación, lo aprobaron en 2 meses. Entonces, fue algo como, esto es posible, o sea, es un llamado. Y lanzamos la primera convocatoria sin que nadie conociera el programa, pero imagínate lo inspirador que era lanzar una convocatoria para que las niñas se entrenen con la NASA, pero niñas que no han tenido oportunidad, niñas en extrema vulnerabilidad y de las regiones más apartadas. Y yo dije, bueno, esta primera convocatoria nadie la conoce, nadie se va a inscribir. Entonces la lanzamos por los medios y se inscribieron esa primera vez 2.300 niñas de 27 departamentos de Colombia. Y dije, wow, o sea, tengo 2.000 historias acá. Y así es que empezamos a entender esa capacidad de las niñas en los territorios donde menos te imaginas. Y ya el cuarto año se postularon más de 8.000 niñas Impresionante. de 32 departamentos. Entonces me di una apuesta en que los primeros años, fíjate que no llegaban niñas de departamentos como el Amazonas, el Guainía, el Baupés, el Guaviare, ni siquiera de San Andrés. Y nos dimos una tarea súper fuerte de dar a conocer el programa para que esas niñas llegaran. Claro, o no tenían tampoco las capacidades para inscribirse, Total. porque, claro, tienes que tener un computador o tienes que tener un celular para aparte tienes que saber leer, saber escribir, o sea, como que suena muy romántico, pero ¿cómo podían las niñas acceder a ese programa y poder acceder también a ese sueño de ir a la NASA? Es que se escucha el titular cuando yo lo leí, ¿no? Colombiana lleva a niñas que viven en territorios de conflicto a la NASA, y yo como, ¿what? ¿Quién es? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo es ese proceso? ¿Quiénes son esas niñas, no? No solo te encuentras en que no tienen herramientas tecnológicas, acceso a Internet, Mm. austeridad en temas de servicios básicos como el agua, pero por supuesto en temas de austeridad de niñas que tienen que caminar hasta 2 horas para llegar a sus colegios. Pero fíjate que hay un tema muy lindo y cuando sale la convocatoria a estos lugares
remotos, hay héroes y heroínas como los docentes, que ellos mismos apoyan a las niñas para que se inscriban en las instituciones educativas. Niñas que caminaban hasta 45 minutos para llegar a un punto de Wi-Fi. Ujú. Entonces tú ves las ganas, el interés y no sabes la sorpresa que me llevé cuando la primera niña indígena que hizo parte de la misión se para con su atuendo, o sea, indígena, indígena, donde tuve que andar 3 horas y media en chalupa río Amazonas abajo, pero llegar a esos lugares y ver la capacidad, el entusiasmo, tú dices, wow, ¿cómo llegamos hasta acá cuando no lo tienen todo? O sea, es impresionante. Ellas postulan gracias a estos héroes, a estas heroínas. Saben del programa por los medios, por la radio local y buscan la manera de llegar a su biblioteca o a su colegio en hacerlo realidad. Las niñas que son seleccionadas buscan también la manera de conectarse desde sus instituciones educativas o con sus maestros o con los celulares de sus papás para presentar las entrevistas. Pero lo Qué más bien. lindo es que ya cuando las niñas son seleccionadas de estos territorios recónditos, que fue una apuesta que tuvimos de llegar donde nadie llega, debemos garantizar como organización que la niña tenga un computador y tenga acceso a Internet. Entonces, el hecho en que tú lleves algo tan sencillo como una tablet de un computador cambia hasta la cultura del pueblo, puedes creerlo, del municipio donde Claro. llega, como nuestra niña tiene computador, algo que para ti es normal acá en la ciudad. Entonces, llegas con esa herramienta, pero adicional te conviertes en la primera niña, no sé, del Baupés, en llegar a la NASA es un referente. Entonces, en medio de la austeridad, lo que hacemos con eso es cómo garantizamos el acceso a Internet, cómo garantizamos su herramienta tecnológica, pero cómo garantizamos que cuando llegue el programa de la NASA se convierte en una niña imparable, porque ya logró lo más importante, pero viene ahora lo más retador, y Mm. es que ella sea agente de cambio en esos municipios, acceda a universidad. Entonces ha sido un complejo gigante de entender y de hacer ese movimiento más allá de lo imposible, el movimiento en que todas lo pueden lograr, Sí. que no importa que no tengas las herramientas, pero cuando tú lo quieres hacer, lo buscas. Y son las historias que tengo de las niñas de, ¿cómo así que caminaste 2 horas para llegar a un punto Wi-Fi? O sea, ¿me puedes explicar eso? Me parece genial porque además siento que de las cosas difíciles en la vida, dar, entregar, donar, o sea, es como un dominó. Abres una puertica, claro, listo, perfecto. Yo primero te llevo a la NASA, luego te tengo que calzar para que puedas llegar hasta allá. Luego te tengo que llevar, pagar el transporte. eh, ¿Cómo convertir, cómo convertir esta ayuda en algo sostenible? Eso es lo más lindo porque cada niña se convierte en una semilla de 100 más. ¿Y eso cómo sucede? Como cuando hablamos del retorno a la inversión, Sí. ¿cierto? El mayor retorno es que ellas llegan siendo líderes en sus comunidades. De las 711 niñas que llevamos, 711 en embarazo cero adolescente, 46 con becas en la universidad, Mm. estudiando carreras que normalmente o históricamente han sido estudiadas por hombres, que la ciencia, la tecnología, las ingenierías, pero no solo eso, sino que el fruto mayor de ellas es que su mentalidad cambió completamente. Y tú las escuchas hoy y no van a permitir nunca que nadie les dé un no como respuesta. Hace poquito estaba en una de las comunidades con las niñas alumni, que son las que llamamos las que van terminando las misiones, porque se crea una comunidad. Entonces, la sostenibilidad del programa y lo más lindo e importante es la fase alumni, porque ellas siguen con nosotras. Entonces, se convierte en un movimiento global y esas 711 niñas están muchas aplicando a becas en Harvard, están en becas de educación continua, de programación, de robótica. ¿Cuál es la mejor inversión? Efectivamente en su educación, pero el mejor retorno es que ellas son las líderes de 100 más y entonces nunca paran de ser curiosas y aplican y aplican. Y el mejor resultado es lugares libres de violencias, lugares que se están transformando, lugares y hogares que se están transformando, en que las oportunidades están, solo que las tienes que ir a buscar. Unas de las 3 niñas me escribían hace 5 días como, me pasa 5 cartas de recomendación para la universidad, o sea, no las para nadie, para la universidad, Es un cambio de chip, cambio de pero mentalidad. completamente. Porque fíjate que cuando tienen roles a seguir, si es, por ejemplo, la primera niña del Baupés,
las niñas de Baupés van a ver en ella en que no fue imposible y que ellas pueden seguir. Y se convierte en una cadena y en un efecto dominó. Y así va creciendo, va creciendo. Entonces el resultado hoy, 4 años después de la primera misión, no solo son esas 711 niñas de cómo lo hemos logrado, unir sector público, sector privado, sociedad civil, academia, todo el mundo para movilizarlo, romper círculos de pobreza, Ajá. de violencias, acceso a educación de calidad, pero que esa niña vuelve a su comunidad y nunca más vuelve a ser la misma. Y ella se vuelve precisamente en la réplica. Siempre les digo, ustedes son las reales influencers de sus comunidades Claro. y tienen roles a seguir que nunca más les van a decir no. Y me imagino que también una gran porción de ellas sí tienen ese sueño americano y quieren quedarse allá. ¿Cómo has lidiado un poquito con eso? Sí, bueno, realmente el programa garantiza como todo el tema de sus visas, que cuando llegan a Estados Unidos es un tema súper nuevo, pero imagínate llegar a la NASA, entrenarse con astronautas, con ingenieras, les abre la vida y dicen, quiero estar en Harvard, por ejemplo, que Sí. tengo niñas en lista de espera, o sea, era como, tu historia vale la pena contarla al mundo. Y adicional, no, yo estoy en la Universidad de Arizona y más que ese sueño americano, yo creo que lo que ellas visualizan es si alguien de metro y medio pudo, si alguien en Putumayo pudo, yo puedo y no es imposible que yo aplique a esas universidades en Estados Unidos. Pero algo muy bonito, y eso lo aprendí yo, que está muy bien quienes que se quieran quedar y ser un caso de éxito. Sí. Nosotros trabajamos muchísimo con ellas el tema de la salud mental, el propósito de vida y el liderazgo. Pero lo más importante es que si ellas logran y que hasta ahorita están los primeros pinitos, irse a universidades en Estados Unidos o acá en Colombia como tenemos las 45 niñas, es que se vuelvan replicadoras de su caso con sus comunidades. Y si van, traten de volver a su país a devolver un poco esas oportunidades que recibieron. Entonces yo creo que eso se van formando. O sea, son como los hijos. Poco a poco les vas enseñando y vas aprendiendo de ellas. Y a la final se vuelven hijas en toda Latinoamérica que es un pinito, un pinito. Entonces, el sueño americano para muchas es diferente, pero para ellas yo creo que es aprovechar las oportunidades que dan otros países y de regresar a Colombia a implementarlas. Eso sería lo ideal. Se me ocurre pensar que en un país en donde hay tantas extorsiones, hay trata de niñitas, que esas personas en esos lugares tan recónditos de Colombia crean en una oportunidad como estas es muy complejo, ¿no? Que unos papás suelten a una niña para así, claro, llévatela a la NASA, ¿no? Porque suena descabellado. Demasiado, tú no sabes de verdad la cantidad de mensajes, sobre todo cuando salen todos los medios de comunicaciones, como esto es una estafa, se van Claro, a llevar a la niña por siempre. tienes que O blindarte sea, además porque seguramente hay 1000 personas que también están tratando de hacer eso en una manera mala, en una manera negativa. totalmente, totalmente. Y fíjate que acá nos ha funcionado mucho, uno, la estructura, o sea, tomarse en serio este programa. Ujú. Hemos sido de los programas de mayor ejecución en transparencia, que ha sido muy lindo como caso de éxito. Y es la primera misión fue terrible, porque todos los papás nos escribían, eso no existe, eso es mentira, se las van a robar, Claro, la claro. trata, el tráfico sexual de menores, no, no te Es que imaginas, estoy pensando como una mamá, pero como que, literal. ¿a dónde te vas a llevar a mi hija? ¿Quién se la va a llevar? ¿Por qué? ¿Cuándo me la devuelves? ¿Qué van a hacer allá? ¿Con quién van a estar? ¿Con quién van a estar? Aparte los Ajá. papás no viajan. Claro, me imagino, porque es que si no, sería una inversión millonaria. Total. Entonces, Entonces, imagínate que ese primer año fue una apuesta, literalmente a ciegas, y entender cómo iba a funcionar. Pero eso se convirtió en un voz a voz y en una reputación de la fundación y de grandes multinacionales como Nike, el Grupo Ecopetrol, o sea, que empezaron a apoyar, que le dio mayor seriedad y a los papás les empezó a mostrar la seriedad del programa. ujú, Es la hora que 4 años después, con resultados, con niñas que ya han ido y vuelto y no se han quedado en nada de sí, sus sí, comunicados, los papás nos siguen diciendo, o las personas en internet, eso es una estafa, eso debe ser mentira, se las van a llevar, inventos criminales, bueno, en fin, de todo. sí. Pero entendemos que es un proceso que cuando ya tiene resultados, que ha sido tan visible, que está siendo exitoso y obviamente con una seriedad y un manejo con menores de edad increíble, porque hay escuela de padres, escuela de psicología en todo su proceso, el acompañamiento, se va volviendo en un voz a voz que sí es un programa que existe y que obviamente ya ha sido reconocido en el mundo, entonces eso le da tranquilidad a las personas que aplican. Y eso nos pasó los 2 primeros años. Ahorita nos sigue pasando, pero en una cantidad
mínima. Son más los comentarios positivos y como que conocen el programa y es muy lindo cuando una niña aplica a una universidad o algo y dice yo soy o fui parte del programa Ella es astronauta de She's, la universidad ya sabe qué programa es, Genial. sin decir. Entonces, como que se convirtió en un movimiento global que vamos quitando precisamente esas críticas duras que son normales Y en bien un que cuiden a sus contexto hijos, que totalmente. revisen, que pregunten, que se Todo. cercioren de que se las van a llevar a un buen lugar. Mira, hemos tenido casos en que tratan de hacer programas iguales sin tener, no sé, el aval de la NASA. Ajá. Y nosotros tenemos que blindarnos jurídicamente como el único programa que existe, transparencia legal, todo es el nuestro, porque no sabemos qué va a pasar y nos pueden responsabilizar. Pero yo creo que cuando haces las cosas bien, con seriedad, con una excelente reputación, pero más que la reputación, que los resultados hablen por ti, se convierte en un icono de confianza. Claro. Entonces, cuando yo llego a los territorios, los papás ya me conocen, les digo, yo voy a viajar con ellas, porque yo viajo a todas las misiones, Tú toda eres la semana, la mamá de todas las literalmente. chiquitas. O sea, hasta las peino. Entonces, fíjate que ha sido un proceso de ganarse la confianza de un país, por supuesto, de los papás, pero demostrar con hechos que sí está pasando. Es que a todo el mundo le parecía descabellado. Y al ver algo tan descabellado y tan imposible, piensan que es malo. Ujú. Entonces, ¿cómo hemos mostrado y roto esa vaina de, no es que sí se puede, descabellado, imposible, es posible y se está haciendo? Entonces, así hemos curado un poquito que siempre van a ver los comentarios. Eso es como en todo, ¿no? Cuando hay tanta exposición de un programa, vas a encontrar los comentarios buenos, malos, Total. regulares, neutrales, todo. Ahora que dices de una mujer de 1,5 metros ha logrado todo esto, ¿por qué lo dices? ¿Te ha pasado que la gente te juzga, ¿no? Por cómo luces, por cuánto mides, porque eres colombiana, tal vez, ¿no? Afuera de nuestro país. Pero total, o sea, literalmente soy la muestra de romper todos los estereotipos. O sea, aparte, imagínate que cuando llego a Colombia y empiezo a tocar las puertas de las empresas, me preguntaban si yo era beneficiaria, me hablaban de la niña esa, porque pues mi apariencia no reflejaba tantos años. Todavía me pasa que cuando me invitan a un lugar, me dicen, ay, yo me imagino a otra persona más alta. O sea, Bueno, la imagínate, gente es es muy imprudente con chistoso. todas. Entonces, aparte, no sé, a mí me encantan los colores, mi forma, a mi manera, mi mundo, ¿sí? Total. Y cuando llego a golpear las puertas, me dicen: "No, tú todavía estás muy pequeña", o siempre me dicen: "No, o sea, en ese cuerpo tan pequeño cupo todo esto". Entonces me da risa, porque yo sí tuve que romper estereotipos hasta de negociaciones. Y mira que en pleno siglo XXI, claro, nosotros estamos en la cotidianidad y decimos: "No, eso no pasa". Pero en los contextos en los que he estado es como: "No, negocio con mujeres, estás muy joven". Todos los jóvenes, me acuerdo que una persona cogió una tarjeta cuando uno andaba con las tarjeticas por todo lado repartiendo, como, ay, te invito a conocer mi fundación. Todos los jóvenes se creen CEO o fundadores de algo. Y recuerdo que eso marcó un antes y un después y me volteo así como a la señora de 2 metros. Le digo, no, no me creo, soy. Y ahí Claudia Palacios, en su libro de Embrujas, hizo una biografía de mi vida donde la tituló No me creo, soy. Porque Ujú. efectivamente romper los estereotipos de ser joven, claramente ya han pasado 8 años y medio y ahorita es una inspiración que más niñas y jóvenes logren romper estereotipos y hacer cosas inimaginables. Entonces, lo que al principio dolía, ¿cierto? Por ser joven, mujer, pequeña, con textura física diferente, hoy es mi marca personal. Claro. Y quiero hacer énfasis en esto, porque en este momento de la vida, comentar sobre la estética de alguien, sobre tu posición social, sobre cualquier característica de un ser humano normal, es tan fácil, ¿no? En las redes sociales y es tan fácil que nos afecte. ¿Cómo lograste tú convertirlo en fortaleza? Totalmente un tema de trabajo del corazón, mente y palabra. Entonces, mi papá siempre me dice, siempre recuerda alinear la mente, el corazón y la palabra. Y es lo único que te va a blindar hacia el resto, que te defina a ti, tus acciones y no lo que muestras. Y mira que yo ya me río de eso, o sea, Claro, porque aparte ya tienes 30 y pico, 33. totalmente. Entonces me río, Pero cuando uno está peladito, te cuesta. te cogen Y cortico. fíjate que eso para las niñas ha sido súper lindo porque yo les cuento Lindo. y les digo, ustedes se deben empoderar de lo que son, amen lo que son,
porque nunca las va a definir ni lo que tienen ni cómo se ven. Y hay una anécdota, otra súper linda, que una chiquitina me dice: imagínate que me pusieron en la lista de espera de Harvard y la única manera en que me den una beca es una beca deportiva. Entonces, mírame, yo así de gorda, ¿y eso qué deporte voy a hacer? Y yo me volteo y le digo: estás divina, perfecta y me aprendes a jugar ping pong si quieres. Entonces, Total. al otro día me dice: listo, ya apliqué. Y le dije: ¿tú conoces a los deportistas paralímpicos? ¿Qué te hace diferente a ellos? Sí, sí, ellos pueden, yo puedo. Exacto. Entonces no te va a definir ni tu contextura ni nada. ¿Ya aprendiste a jugar ping pong? Entonces es como nunca nos puede definir la apariencia, sino cómo logramos y lo convertimos simpáticamente en tu marca y en lo que te hace única. Me dolió, por supuesto, sentí rechazo, por supuesto. Las niñas hoy en día se están preocupando mucho por la apariencia física, Ujú. pero cuando encontramos esos roles a seguir y esas guías, créeme que pasa a ser un segundo plano y a enfocarse realmente en ser buena persona. Y eso lo convertí yo después de muchas lágrimas, por supuesto, ya me río. O sea, llego a un lugar y están como pasan enfrente mío, estoy buscando a Nadia. Y yo, Aquí, aquí tú estoy. eres grande, Nadiecita, tú eres grande. Y vienes con esas súper ideas, con tanta creatividad y con tanto positivismo a sembrar en estas zonas de conflicto, que además estábamos hablando de un caso precioso que viviste en el Baupés. Sí, Cuéntamelo. wow. He recorrido todo el país, Pau, literalmente, los 32 departamentos, con historias que te quiero decir. Pero esta es como la abracé y de verdad que me marcó la vida. Era la primera vez que llegábamos al Baupés y el rector de la institución educativa no nos dio permiso de llegar y notificar a la primera niña indígena del Baupés que había sido seleccionada para el programa de la NASA. O sea, era como, llegaste a la selva y no nos dejó. Y me contactó el párroco de la iglesia, o sea, un misionero del Congo divino, donde lleva muchos años, Me muero. Un habitante del mundo del espectacular. sí. Literalmente, un habitante del mundo del sí era como, ¿tú qué haces del Congo en Mitú, en medio de la selva, donde las Ah, tasas de suicidio juvenil son las más altas del país? O sea, era una cosa increíble. Me dices que mi misión está acá y quiero contarte la siguiente historia. Y es lo que me marcó. Hace 25 años, Mitú vivió la peor toma guerrillera por parte de las FARC. Una toma guerrillera que duró más de 72 horas. Y cuando la toma inició, suenan los campanazos de la iglesia, logrando que la mayoría de la llamando a la población, gente. llamando a la Ujú. gente para que se refugiara en la iglesia. Y lograron refugiar cientos de personas y cerraron la iglesia. El caso es que la iglesia soportó 72 horas la toma guerrillera con granadas, dardos, o sea, todo. Soportó y pudo salvar a cientos de personas. Entonces, lo que fue en un momento el lugar que regocijó la supervivencia en medio de un conflicto armado que nos ha marcado tan duro en el país, hoy se convertía de nuevo en un lugar que se abría la oportunidad de la esperanza. Oportunidad, esperanza, buenas noticias. Totalmente. No, qué hermosura. Y de verdad, cuando yo entro a la iglesia con la historia, dije, esto mismo se replica en cada municipio, en cada departamento. O sea, la población gritaba y aplaudía porque llegas en un momento donde la desesperanza lo es todo, donde ha sido marcado con un conflicto y con una historia de estas. Yo le decía al padre, este lugar es histórico, o sea, lo que un día refugió el conflicto, hoy lo abre a la oportunidad. Entonces fue una historia que, la verdad, me llenó el corazón y ver la capacidad de esta niña indígena, hermosa, que sea ese ejemplo para que no hayan más suicidios juveniles, Claro, se para convierte también en un que símbolo. pero Respeto totalmente, a la vida, amor a la vida. 100%. Y la ven y hoy hablamos con ella y me dice: "En mi colegio soy la rockstar". Y yo: "En tu colegio, en el municipio, en el departamento", o sea, es una historia de vida en lo que una vez, hace 25 años, fue el peor botín de guerra, hoy era un faro de esperanza. Es como, mira cómo hemos llegado a estos rincones que me marcaron totalmente. Dicen que el éxito es dormir tranquilo. Y siento que tú te acuestas tranquila, con esa conciencia limpia y con la satisfacción de haber cambiado muchas, muchas vidas, Nadiecita.
Me da mucha alegría que este camino lo recorras, que lo cuentes, aprovechar estos micrófonos para que las jovencitas en donde quieran que estén y tantos papás, voy a llorar, y tantos papás, Somos mamás un ¿no? montón. Que creen que sus hijos no tienen oportunidades, sí las tienen. Entonces, ser vehículos de este chance, de estas puertas abiertas, me parece hermoso. También para el gobierno, para tantas empresas que crean en este proyecto, que lo apoyen, y esa búsqueda también ha sido intensa, para que crean en ti, ¿no? 100%. Creo que algo que sí me ha caracterizado es que no vivo de lo del que dirán, sino soy la más intensa. Las empresas creo que ha sido, se vuelven familia, ¿sabes? Ajá, Una persona una vez me dijo que cuando tú haces negocios, lo más importante de eso es que esa persona se convierta en amigo y en familia. De resto son números más. Y yo creo que he tenido un camino gigante donde hemos tenido que enfrentar afectaciones directas políticas cuando te quitan una ayuda y tú sin tener nada que ver claro, en medio de la daños política, colaterales. y cuando ves que el impacto es gigante, entonces ahí es donde lloro, siento tristeza porque lo estamos haciendo bien y qué pasó. Pero yo creo que hay algo importante y las empresas han creído, uno, en mi historia de vida. Y yo creo que uno es el reflejo de los sueños y el propósito que tiene siempre en el alma. Y así como soy acá, soy en todos lados, o sea, yo no me maquillo para cualquier lado, es como lo mismo. Sí, sí, sí. Entonces, en las empresas han visto los resultados y cada vez se suman más, pero también se van otras. Y creo que la apuesta fundamental de esto es que las empresas tienen una responsabilidad gigante con el mundo y nosotros con ellos. No es como solo de una De un sola lado. vía, Ujú. pero ahí también entender que la mejor inversión que van a poder hacer en sus vidas es transformar desde la educación. Y ahí es cuando llegamos con estos programas. Entonces, efectivamente, pues con los gobiernos nunca hemos trabajado, siempre ha sido sector privado, pero qué lindo sería que desde los gobiernos vieran este trabajo que muchas veces donde hay ausencia del Estado llegamos nosotros y transformamos. Entonces ha sido la profesión más importante, de maletear, creo que es la más Me difícil. hace recordar a Fanny Mickey, que maleteaba y recogía plata y creía en su festival y la cultura y voy a conseguir la plata. Y todos los años una campaña diferente. Este Tal cual. año, este año además tuviste un apoyo adicional porque te convertiste en la mujer CAFAM, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, fíjate que acá en Colombia no alcancé a dimensionar la amplitud que tenía el premio CAFAM a la Ujú. mujer con 35 años de historia y mujeres maravillosas. Y lo que eso me permitió a mí fue realmente un trampolín de visibilizar lo que se está haciendo y de contar las historias de las cientos de niñas y mujeres que han transitado con el programa. Y eso me abrió las puertas a que más empresas, personas, organizaciones conozcan mi trabajo, que realmente más que un trabajo es conozcan mi propósito, que individual pasó a ser colectivo. Entonces es un equipo gigante. Y ser mujer CAFAM para mí, realmente yo digo, en mi reinado, Me me ha, encanta. me ha significado tener la responsabilidad de llevar la batuta con seriedad, porque puedes tener ideas maravillosas, pero si no le pones la seriedad, el rigor y el amor, no va a pasar nada. Y esto de ser CAFAM lo estoy haciendo como el trampolín para expandirnos y llegar a más personas. Pero adicional, me preguntaban la vez pasada que quise con el premio CAFAM a la mujer y me dio risa y les dije, ya me lo gasté y no me ha entrado. Entonces me decía, ¿cómo así? Y le dije, tenía 2 deudas pendientes. Y una de ellas, pues, repartí el premio con todo mi equipo, porque por supuesto que mi equipo, pues, En sin lo ellos máximo, ¿cuántas personas tienes en tu equipo? 31 ahorita, Ujú. y sin ellos, pues, no soy nada. Y la otra tenía una deuda muy linda, y es una de las niñas del Chocó que llegó a estudiar y no le dieron toda la beca. Entonces, financiamos parte de la beca de ella, y ahorita le doné al padrecito de la iglesia de mi Tubaupés, Claro. no tenía ventiladores, a 40 grados. Entonces dotamos la iglesia con ventiladores. Bueno, más Eso, personas se van a ir a refugiar a ese lugar entonces. divino. Entonces, así, y fíjate que hay un tema de declarar y hacer las cosas bien cuando está la estructura tan sólida de lo que sabes hacer y que ha funcionado, las empresas se suman. Y dije, bueno, yo soy
como súper creyente, intensa, que lo declaro y que sé que si la vida me da la oportunidad de vivir, porque tengo ángeles, y digo, bueno, no fue esta vez. Y al otro día cierro acuerdos históricos, como, no sé, la primera petrolera del mundo que hiciera un programa con ella es astronauta. La primera farmacéutica saluda a la mujer y digo, fíjate cómo hemos sido ese catalizador, esa conexión entre las comunidades y el sector privado. Y ahí es donde entramos a lograr ser sostenibles y maletear. Ahora Pero que te, 99 no, pero me abrió el mundo del sí. Y el que me dijo el sí lo convertí en una ventana al mundo. quiero ahondar en ese aspecto porque dices, y lo declaro, y lo declaro. Ya tenemos el caso de éxito. Ahora vamos a ese momento en el que nadie está sola en su oficina o en su casa y empieza a declarar. O sea, cómo son íntimamente esos pensamientos, los programas, escribes, cuáles rituales tienes para que se te abran las puertas, Yo para duermo que muy ustedes también poco. lo apliquen. Me encanta sentarme a escribir. Entonces yo duermo al lado con un cosito de notas y me puedo levantar a las 3 como que se me ocurrió algo y escribo. Y fíjate que todos los días yo estoy escribiendo y reúno al equipo y les digo, aterrícenme esta vaina. Ujú. Entonces, en mis diálogos individuales he sentido frustración, he llorado sola muchísimo. Tengo el recuerdo de una vez que me senté al frente de un espejo, ahí yo no estaba ni con mi esposo, nada. Recién inicié la fundación y me siento al espejo, me veo sola y digo, lo estoy logrando, pero ¿para quién? Entonces me cuestioné un poco de entender que el camino del líder muchas veces es solitario. Solitario. Mm. Y ahí lo sentí, pero dije, esto no me va a parar porque en el camino, por más solitario que sea, vas a declarar sin que tu objetivo se desvíe. Y por eso empecé a escribir mucho. Y cuando yo les digo a mi equipo, lo declaramos, pasa porque pasa, mi equipo a veces tiene unas anécdotas como, les digo, no, no le acepten eso. Es que si no le aceptamos eso, no van con nada. No, no le acepten eso. O sea, me arriesgo con todo. Ujú. O sea, era un cero o un nada. Y pasa que sí. Entonces, todas, ¿cómo hiciste? Y yo, pues porque hay que creer en ti. O sea, yo sé que tenemos algo muy bueno, hay que creer en nosotras para que pase. Entonces les das ya la fortaleza. En mis diálogos individuales, entender que el líder es muy solitario, entender que brillar hace que muchas personas brillen contigo, que Mm. ese es como el verdadero éxito. No duermo, pero porque realmente siento que me hacen falta horas en el día. Claro, y además eres mamá. Y ¿A además quién le duermo. alcanza? Si tienes mamá de todas esas niñas que llevas a la NASA y encima mamá de un chiquitico precioso que vino a demostrarte también para quién estás haciendo esto. ¿Sabes otra cosa que he aplicado y que me ha funcionado mucho en esos diálogos internos y en las cosas que le ha pasado a las niñas, a mi vida y en mi entorno? Y es cambiar los nombres que no me gustan por nuevas palabras, porque siento mucho el poder de la mente. Y te pongo un ejemplo. Interesante. Cuando a mi papá le diagnostican cáncer, le digo a toda la familia y la siento, o sea, para todo yo hago una parafernalia, Sí, sí. pero que nunca me vean triste, sino con la sonrisa les digo, a esto le vamos a llamar el gorilón. Entonces, de aquí El gorilón. el gorilón. Ok. Entonces, nadie me va a nombrar la otra palabra, ¿ok? La lucha contra el gorilón. That's it. Así quedó. Y fíjate que a mi equipo les digo, no me traigan problemas, tráiganme retos. Los problemas no están. Me Entonces, quiero devolver. Y tu papá está bien. está, o sea, él dice, soy un roble en otoño deshojado, pero fuerte. Lo quiero, lo quiero. Me alegra mucho. Entonces, yo sé que no todo es color de rosa, pero hay un trabajo muy importante que tenemos que hacer con nosotros mismos y es creer en lo que hacemos hasta el final, verle la mejor cara, quitarle peso a las palabras que te dan poder a ti y quitarle peso como el ejemplo de, no sé, del cáncer en mi vida, no sé, cuando a mí me dijeron, no puedes quedar embarazada, es alto riesgo, tienes un riñón, eres hipertensa, solo tienes 2 válvulas del corazón y les dije, okey, voy a mi ritmo. O sea, quien tiene 2 válvulas en el corazón, pues yo entonces voy a mi ritmo. Entonces, Lo voy a lograr literal. a mi ritmo. Sí, y le quitas el peso y entonces ya Le es quitas ese como poder negativo, ¿no? 100%. Lo intercambias por otra idea, idea negativa, idea positiva. Cambio miedo por amor, ¿no? Completamente. Y fíjate que eso me costó llegar, no es algo tan romántico, ay, sí, hoy me levanté feliz, todos los días sonrío, No. por supuesto que no, todos los días tengo retos, desafíos,
mil cosas, ando a mil y me encanta, pero tratar siempre de ser consciente qué poder le estás dando a eso, ¿no? Y adicional, ¿sabes qué es muy lindo? Cuando hablábamos con el equipo, como aléjense de la queja, aléjense del no puedo. Entonces decíamos, ¿qué te parece si cambiamos el no puedo hacerlo con puedes esperar un momento y quizá más adelante lo intento? Entonces imagínate que algo tan sencillo nos puede cambiar y eso para mí me ha servido en mis diálogos individuales. Me cuestiono mucho que eso yo creo que a veces lo hacemos demasiado. Soy muy sensible, pero aprendí a escribir qué aprendo y qué me queda cada situación dolorosa, no deseada, que pasa en tu vida. Y cuando vengo en el avión, por ejemplo, y leo lo que escribí, dije, ya sé, esto me pasó, pero entonces empiezo a crear como una Que loca otras aprendí, cosas que aprendí, que me dejó, que me dejó. para qué me pasó esto, Total, ¿no? Son preguntas que son muy válidas al súper final del día, válidas. al final del día. Y entender que somos seres humanos. O sea, cuando a ti te dicen, ay, es que yo te veía inalcanzable. No, nadie es inalcanzable en esta vida. O sea, a veces las celebridades, pero pues tampoco son inalcanzables. Nadie, o sea, a ti te llamó el presidente Obama y te invitó a la Casa Blanca. Sí. Hablemos de personas inalcanzables. Cerremos con esa experiencia, cuéntanos. Cuando estaba en el BID y creo She Is como un proyecto para el BID, porque yo estaba como en esa búsqueda de mi propósito, sale una apuesta en el sector social Ujú, dentro del BID. Y ujú. yo creo She Is para el sector social y lo rechazaron. O sea, yo ya estaba como en el último filtro y dije, encontré lo que, o sea, yo hice fiesta con lo que no tenía. Y entonces me dicen, no. Y o sea, Visualizas, visualizas. ya no, o sea, sí o sí, ya visualicé. Pa. Y mi jefe me dice, Nadia. Dije, no, yo ya no voy a seguir acá, o sea, yo no estoy feliz en integración, en sector social me rechazaron y pues yo creo en mi proyecto y me dice, ¿por qué no lo presentas al programa de emprendedores emergentes de la Casa Blanca? Y esto lo cuento siempre Un en todas ángel. las entrevistas porque me toteé la risa. O sea, mira cuando uno no cree en uno. Ujú. Y le digo, o sea, si el BID Si el beat no me paró me bolas y rechaza, trabajo o aquí. sea, Mr. Obama, ¿qué vas a ver de mí? O sea, no, no seas loco. Pero le hice caso y presenté el programa, el proyecto de She's Pau siendo solo una idea. Y lo presenté como, bueno, a ver qué pasa. Y cuando me escriben que había sido elegida con otras 9 emprendedoras alrededor del mundo para ir a Kenia con el expresidente Barack Obama a la No. Cumbre Mundial de Emprendimiento, yo, ¿qué? Y ahí entendí de nuevo el poder del sí, ¿viste? O sea, como lo anhelaba, pero empecé a creer y como que tantas cosas te están pasando. Y dije, esa es la fuerza, la insistencia, la persistencia y nunca desistir. Y dije, me voy para Kenia. Y literalmente ahí es donde el mundo se me abre y digo, renuncio al BID, chao Washington. Después de esto me devuelvo a Colombia y formo la fundación. Y ojo que cuando llegué acá y salía en la prensa como la colombiana que estuvo en la cumbre mundial de emprendimiento con el expresidente Barack Obama. Y entonces yo, sí, soy yo. Y ahí no, o sea, como que no escalonó en Colombia, nos reconocían más afuera que acá, pero nunca dejé de insistir en que creía en She Is. Y fue hasta el tercer, cuarto año que en Colombia supieron de mí. Y no importa el tiempo que No tuvo que importa el pasar. tiempo. Ajá. Entonces fue maravilloso porque dije, ahora puedo hacer más cosas y llegan más empresas. Y 8 años después, te estoy diciendo que nunca me había contado tanto mi historia de vida como 8 años después. Entonces no me importó el tiempo para decir que en el 2015 conocí a Barack Obama, estuve con él en Kenia y en el 2024, casi 10 años después, estoy contando la historia. ¡Qué belleza! Sí. Hay personas que vienen a la vida de uno para ayudarlo a uno a trascender, así como esa persona que te dijo, llévalo, lleva tu proyecto, cree en ti. Y hoy eres tú esa persona para miles y miles de seres humanos aquí en Colombia, en Guatemala, tengo entendido, en Perú, ¿no? Porque se está expandiendo la fundación. Así que no pares. Gracias por compartir esta historia con nosotros. Espectacular esa historia de Barack Obama, de Kenia y de ese angelito que te abrió las puertas. Llegó el momento de Sketchers, Nadiecita. Así que yo te voy a hacer una pregunta random del libro de nuestras preguntas salidas de contexto. Si usted pudiera jugar en cualquier posición con su equipo favorito, ¿qué posición escogería? Delantera.
Obvio, goleadora Of 100%. course. Voy. Nadiecita, con esto cerramos. Muchas gracias por contarnos tu historia, por compartir, por inspirarnos y nunca pares, por favor. Muchas gracias a ti, Pau, y que todos estemos en el mundo del sí. Así es. Yo sé que en unos años, en cualquier tipo de programa que yo tenga, vas a estar aquí contándome más historias de éxito y que todas las personas que escuchen esta historia crean y vamos todos para adelante. Todo es posible. Les mando un beso gigante. Espero que les haya gustado este capítulo y nos vemos en una siguiente edición de El Mundo del Sí.